En el caso de esta semana, vamos a analizar el por qué existe esta cerveza Heineken 0.0. El por qué una cervecera que es la segunda más grande del mundo, que es Heineken, decide estratégicamente entrar en el segmento de las bebidas no alcohólicas, especialmente con su bebida Heineken sin alcohol, el entender con claridad qué es lo que vieron desde sus datos para tomar esta elección estratégica, qué está cambiando en el mercado, especialmente con la generación Z, que tiene unos hábitos de consumo en donde ya no le interesa tanto el alcohol. ¿Cómo es que Heineken está intentando capitalizar en esta oportunidad, pero tiene algunos retos? Y realmente cuáles son la cadena de elecciones, especialmente desde la segmentación, que deben hacer, los insights que deben entender para realmente tener potencial de crecer en esta categoría, no solamente desde la cerveza sin alcohol, sino de las bebidas no alcohólicas. Así que, bienvenidos al caso y espero que lo disfruten mucho. Muy bien, empecemos por entender por qué es que justamente existe esta cerveza. Lo primero que quiero hacer con todo esto es, yo soy consumidor de cerveza, me encanta la cerveza y quiero probarla para ver qué sentido tiene, desde el sabor. Ahora, esto lo hacemos por un par de razones. La primera es porque en realidad tenemos que entender hacia qué segmento de clientes va la cerveza Heineken 0.0 como tal. Así que quiero primero que todo probarla, a ver qué tal y a ver qué sabe. De partida puedo decir algunas cosas. La primera es que sabe algo a cerveza, pero no sabe verdaderamente a cerveza. Sabe como a, sí, como algo gasificado. Me recuerda más como los seltzers que una cerveza como tal. Evidentemente por el proceso y porque no tiene alcohol, el sabor va a cambiar muchísimo. Pero en general, digamos que se aproxima un poco a la cerveza, aunque no tanto como un cervecero realmente querría para todo esto. Vamos a empezar a entender algunas cosas. Lo primero es, ¿por qué existe esta cerveza? ¿De acuerdo? Y ojo que cualquier anuncio que hemos visto globalmente de Heineken, y hay una estadística relevante de todo esto, y es que el 25% del presupuesto de publicidad de Heineken está siendo enfocado en la cerveza Heineken 0.0, ¿cierto? En otras palabras, eso ya ni siquiera es una apuesta o una decisión temerosa, sino es una decisión fuerte y agresiva de decir, necesitamos y queremos que esta categoría de cerveza crezca. La pregunta es, ¿por qué es que tienen tanto interés en esta categoría de cerveza? Si estamos hablando de la segunda cervecera más grande del mundo, después de AB InBev, ¿cierto? Y aún más interesante, si consideramos que las bebidas alcohólicas, digamos cerveza sin alcohol, representan apenas un 2% del mercado global de la cerveza. En otras palabras, es una categoría realmente pequeña hoy en día. Bueno, lo que tenemos que entender de todo esto es que está sucediendo un cambio en los hábitos de consumo en segmentos de clientes que crecen. Y específicamente quiero hablar de la generación Z, que es esta generación que viene posterior a los millennials y que tiene un comportamiento de consumo completamente distinto a las generaciones previas. Y por supuesto que hay muchas cosas de la generación Z que para los millennials, incluso para las generaciones previas, eh, va a sonar como una locura. Lo digo porque para muchos de esta generación Z, el alcohol ya no representa lo que para la generación de los millennials representaba. Y eso es una idea un poco contrariante porque hemos vivido históricamente toda nuestra generación muy relacionada con la cerveza. De acuerdo, muy relacionado con el alcohol, tanto por películas como contextos, como series en donde vimos que todo tenía que ver con alcohol, cerveza, vino, tequilas y demás, por todo ese esfuerzo que ha hecho la industria de bebidas alcohólicas, porque toda la generación siga consumiendo. Hasta que empezamos a ver desde los datos que eso empieza a cambiar. Ahora, esto es tan así y tan relevante que las dos cerveceras más grandes del mundo, que es AB InBev, ¿cierto? Y Heineken,
toman la decisión en estos últimos 3 años, ambas, de cambiar a sus CEOs, ¿de acuerdo? Incluso esta semana, o la semana pasada en realidad, fue confirmado como que el nuevo CEO de Heineken efectivamente va a seguir. ¿Y por qué? Porque evidentemente hay una conciencia de que el mercado cambió y de que el mercado está cambiando aceleradamente. Ahora, recordemos, desde las elecciones estratégicas, cuando buscamos crecer, lo que nos interesa es las tasas de crecimiento de los segmentos de mercado, ¿de acuerdo? No la participación de mercado. ¿Por qué digo esto? Porque hay que hacer la diferenciación de que, por supuesto, si comparamos el mercado de la cerveza de alcohol versus la cerveza sin alcohol, no tiene comparación. O sea, es absurdamente más grande. La pregunta es, ¿cómo se comporta el mercado de bebidas no alcohólicas en términos de crecimiento? Y cuando hablamos de eso, es justamente donde se vuelve tremendamente interesante para Heineken y las otras cerveceras y otras compañías de bebidas la categoría de bebidas no alcohólicas, porque está creciendo aceleradamente. Algunos datos de 2020 a 2023, esa categoría para Estados Unidos se duplicó, ¿de acuerdo? Lo cual quisiera simplemente que piensen en este momento alguna otra categoría que se comporte tan agresiva en solo 3 años y es difícil de pensar, ¿cierto? Que se comporta de esa manera. Entonces, efectivamente hay una oportunidad y el cuestionamiento de Heineken es, a través de esta cerveza, quiero capitalizar en el crecimiento de esta categoría que está creciendo tan agresivamente. Ahora, sigamos el protocolo que siempre seguimos y digamos, los datos efectivamente nos demuestran que hay una oportunidad de crecimiento como la está visualizando Heineken. Vamos a analizarlo desde los datos para poder entender con claridad qué es lo que está pasando. Así que, muy bien. Aquí en pantalla ustedes pueden ver los datos de el revenue de las bebidas no alcohólicas, específicamente la cerveza, de 2014 a 2027. Tomemos, por ejemplo, el 2017, en donde eso era casi unos 20 billones de dólares, ¿cierto? De ese mercado. Pero vean que 10 años después, ese mercado prácticamente para 2027 se proyecta que se duplique. En otras palabras, recuerden, las organizaciones que existen y que perduran por muchos ciclos de consumo y generaciones y demás, lo hacen porque entienden cómo adaptarse a los cambios en el consumo. Y aquí lo que tenemos es una siguiente ola de crecimiento para la industria de bebidas que no tiene que ver tanto con alcohol. De nuevo, y muy impulsado por la generación Z que conceptualiza y entiende el alcohol de una manera muy distinta a las generaciones anteriores. Ahora, ¿quiere decir que no hay potencial en el mercado de cerveza con alcohol? No, no, por supuesto que hay potencial. Pero la pregunta que nos estamos haciendo es, ¿cuál es el mercado que está creciendo más aceleradamente? Y esto es las bebidas no alcohólicas, ¿de acuerdo? Y por eso es importante y relevante la discusión. Ahora, veamos una segunda gráfica. En esta segunda gráfica ya vamos a tener este dato global de la industria de bebidas que no tienen alcohol. Ahora, vean que el crecimiento que va a tener esto compuesto es de un 8.6% entre 2022 y 2028 y que digamos que el mercado de 882 billones de dólares en 2028, que ahora son 5 años de ahorita, va a ser de 1.443 billones de dólares. De nuevo, si lo estamos viendo en 5 años, se va a duplicar ese mercado de bebidas no alcohólicas. De nuevo, es una gigante oportunidad que existe y la pregunta que se están haciendo todos los grandes y también los pequeños es cómo capitalizo esa oportunidad y ese cambio de consumo. Y lo hacen cambiando sus CEOs y tomando estas decisiones. Ahora, evidentemente los datos nos dicen y nos indican si hay una oportunidad gigante en el segmento de bebidas no alcohólicas. Ahora, la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué está eligiendo hacer Heineken para capitalizar con esta oportunidad de crecimiento? Y aquí es donde lo que vamos a hacer a continuación es analizar uno de los anuncios de Heineken para entender en cuál segmento están viendo potencial. Lo vamos a juzgar porque
desde mi punto de vista, eligen un segmento y están eligiendo un posicionamiento respecto a ese segmento en donde no están entendiendo con claridad qué es lo que está haciendo que la industria de bebidas no alcohólicas verdaderamente crezca. Así que lo que vamos a hacer a continuación es ver justamente uno de estos anuncios de Heineken. ¿De acuerdo? Vamos con el primero. Pausa ahí. Lo primero que quiero que vean es el segmento de personas que salen en este video, que es un video de 30 segundos, en donde estamos viendo que es un segmento primero de hombres y luego que tienen más de 30 años al menos. Eso nos dice mucho de lo que está eligiendo Heineken, en donde ve el mayor potencial de crecimiento. ¿Por qué? Es común en los corporativos de ver esto porque dicen quiénes son nuestros clientes, cómo les podemos vender a sus clientes nuestros nuevos productos, lo cual es contraproducente y es conceptualmente un error porque este segmento de clientes no es el que está creciendo con mayor rendimiento. Continuemos. Muy bien. Ahora, como pudimos ver en ese anuncio, la idea que tiene Heineken para darle crecimiento a esta cerveza sin alcohol es atacar el segmento de sus clientes que por una u otra razón no pueden tomar en algunas ocasiones alcohol. En este caso a los choferes designados, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué hacen esto? Lo hacen con el paradigma de que esa es la circunstancia que está creciendo en el tiempo y que por lo tanto es la que pueden capitalizar para mover este consumo. Ahora, esto es un gran problema. ¿Por qué? Porque lo que no están viendo es que lo que está haciendo crecer el segmento de bebidas no alcohólicas no es el segmento de tomadores de alcohol, ¿de acuerdo? Que están dejando las bebidas alcohólicas. Sé que eso pasa, ¿de acuerdo? Sé que es una circunstancia, pero lo que está haciendo que el mercado se duplique no son las personas que están dejando el alcohol, son las personas que no toman alcohol, ¿de acuerdo? Que es una circunstancia distinta. Ahora, ¿por qué Heineken intenta venderle no alcohol a los tomadores históricos de cervezas con alcohol? Porque cuando ellos analizan sus datos y dicen, la cerveza o los no tomadores son un segmento muy pequeño, ¿de acuerdo? Versus los tomadores de cerveza, que son los que conocemos, que son los que nos dan la caja, el flujo de efectivo para todo este negocio histórico que hemos tenido, es un segmento mucho más grande. Entonces, si nosotros de ese segmento mucho más grande que conocemos tan bien, que consume tanta cerveza, nosotros capitalizamos un 1%, ese 1% va a significar mucho más que el 50% de los que no toman alcohol. ¿De acuerdo? Esa es la lógica corporativa regularmente. No puedo dejar de pensar en los números en grande porque me pagan por mantener esos números en grande. Pero la realidad del caso es que lo que nos interesa cuando estamos lanzando nuevos productos no tiene que ver con la participación de mercado, sino con la tasa de crecimiento. ¿De acuerdo? En otras palabras, están enfocados en el segmento de clientes que conocen bien, pero que no es el que está moviendo agresivamente a toda esta industria o a toda esta categoría de bebidas no alcohólicas. Pero no lo ven. ¿Y por qué no lo ven? ¿Y por qué lo sé también? Porque veo los anuncios y veo cómo intentan irse al segmento de clientes que conocen, que son las personas que toman alcohol y desconocen o no pueden pensar con tanta claridad en el segmento de clientes que no toman alcohol, que son interesantes, que probablemente ni siquiera están yendo a los bares. ¿Por qué? Porque están demasiado acostumbrados a pensar en las personas que toman alcohol. ¿De acuerdo? Si vemos otro anuncio, en donde en este anuncio lo que vamos a ver a continuación es igual Heineken intentando atacar esta misma circunstancia. Veamos el video. Aquí nos están vendiendo. Dentro del grupo de personas hay una que nunca toma, ¿de acuerdo? Y que es un poco la que mata la fiesta.
y la que queda mal. En otras palabras, están intentando atacar el segmento de personas que siempre quedan, que salen con personas que toman alcohol, pero que ellos mismos no toman ese alcohol. ¿Lo ven? Vamos a intentar convertir en personas que no toman, o sea, personas que no toman alcohol, en gente que ya ahora sí se puede relacionar con gente que sí toma alcohol porque tienen algo que parece cerveza. Y porque lo que nos quiere vender Heineken acá es que quienes no toman alcohol de alguna forma matan la fiesta, ¿cierto? Y si vemos, todo el anuncio, todo esto sucede en entornos en donde se toma cerveza y se toma alcohol. Es un anuncio distinto, pero es la misma circunstancia, la misma lógica que estamos viendo en todo lo demás. Es Heineken no puede en este momento, por tanto tiempo que llevan en la industria de la cerveza, dejar de pensar en consumidores de alcohol. Y por eso están intentando atacar estos segmentos de clientes, en este último caso, que es gente que no toma, pero que normalmente por presión social pasan rodeados de entorno de tomadores. ¿De acuerdo? Ahora, la pregunta importante es, ¿este es el segmento que está haciendo crecer los números de el mercado, de la categoría esta de no alcohol a través del mundo? Este es, estos que se sienten presionados por no tomar alcohol y que quieren fingir que están tomando algo que se parece al alcohol. No, ese no es el segmento que está creciendo. El segmento que está creciendo son las personas que no toman alcohol y que andan buscando una propuesta de valor distinta y una propuesta de valor que les entregue valor funcional, ¿de acuerdo? En el segmento y en la categoría de bebidas no alcohólicas. Lo cual es un poco contraintuitivo para Heineken porque no pueden dejar de pensar en los tomadores de alcohol, ¿de acuerdo? Y ese es el gran reto que tienen los corporativos. Ahora, vayámonos a qué podría hacer Heineken para poder realmente tener potencial de crecimiento. ¿De acuerdo? Y cuáles serían algunas de mis recomendaciones para todo esto. Vamos a empezar por la recomendación número uno. ¿De acuerdo? Y esta es, Heineken, necesitamos pensar en el consumo de las bebidas no alcohólicas como la Heineken 0.0 en entornos distintos a los bares y enfocados en no tomadores. ¿De acuerdo? Ahora, en no tomadores, pero no desde la perspectiva del anuncio que vimos, en donde es no tomador, siéntete mal porque sos el que mata la fiesta, sino de no tomador. ¿De acuerdo? Que no tomas auténticamente porque no te gusta el alcohol. eh, Siéntete bien de no tomar ese alcohol, pero en unos entornos distintos probablemente al bar, en donde todo el mundo está acostumbrado y donde están todos los tomadores de cerveza con alcohol. ¿De acuerdo? Tenemos que entender cómo desde la cerveza 0.0 podemos, y desde, y aún más importante, la funcionalidad de la cerveza 0.0, podemos atender algunos segmentos de clientes en lugares y en circunstancias que están fuera de la fiesta y fuera del bar. Ahora, de nuevo, esto para generaciones anteriores suena como una locura. ¿Cómo es que relacionamos cerveza con algo que no tenga que ver con fiesta y bares? Bueno, es justamente el reto y la pregunta que nos tenemos que hacer. La generación Z, ¿dónde está compartiendo? ¿De acuerdo? ¿Dónde está tomando? ¿Qué representan las bebidas? Ya ni siquiera de cerveza, sino las bebidas fermentadas dentro de su vida. ¿Y qué los lleva a consumir? ¿De acuerdo? Porque eso es una pregunta distinta que la podríamos analizar desde los datos y encontrar verdaderamente el potencial de crecimiento desde los mismos datos de Heineken, dejando de intentar el venderle una bebida no alcohólica a las personas que realmente sí les gusta el alcohol. Está muy cool y muy lindo los anuncios, pero ese no es el segmento que está haciendo crecer verdaderamente la industria de bebidas sin alcohol. ¿De acuerdo? Esa es la recomendación número uno. Ahora, la recomendación número dos va muy asociada con el ADN verdadero de Heineken como organización y con el cambio que está sucediendo justamente con este direct to consumer, en donde
Antes estábamos muy enfocados en que desde una marca atacábamos múltiples segmentos de mercado, ¿cierto? O sea, Heineken servía para múltiples segmentos de mercado. A hoy en día, a estar con el directo consumer, como podemos segmentar más a nuestros clientes y cada uno de estos clientes tiene necesidades y expectativas particulares, necesitamos marcas más enfocadas en las expectativas y las necesidades que tengan esos clientes. Esto quiere decir que surgen unas categorías que no tienen alcohol, que tienen altísimo potencial y en donde Heineken como organización tiene que poner atención. Por ejemplo, con la sidra. Si nosotros vamos al sitio de Heineken y vemos aquí directamente, vemos que dentro de sus marcas tienen una marca de sidra. Ahora, esta marca de sidra es muy interesante. ¿Por qué? Primero porque no tiene alcohol, ¿de acuerdo? Y sabemos que tiene participación. Pero segundo porque tiene características funcionales que son interesantes para el segmento creciente de personas que están tomando sidra. Y la sidra, si lo ven desde los datos, está creciendo aceleradamente. La sidra, como la kombucha, como otras bebidas que son, como el kéfir, por ejemplo, que son funcionales en donde a esta generación, a esta nueva generación de consumidores de bebidas, les interesan. ¿Por qué? Porque tienen propuestas de valor funcionales para sus necesidades. Esto para Heineken no debería ser simplemente como algo extra, debería ser el repensar cómo sus marcas pueden atacar subcategorías de productos que están creciendo aceleradamente como la sidra, la kombucha, el kéfir y otras bebidas funcionales incluso para deportistas y demás. ¿De acuerdo? Tienen que tener propuestas de valor directo consumer para estos segmentos de cliente que están creciendo aceleradamente. Y no solamente intentar adaptar su producto pasado, ¿cierto?, a un segmento general que no está consumiendo alcohol. Porque ese segmento que no está consumiendo alcohol no es un segmento, son muchísimos subsegmentos. ¿De acuerdo? Y eso es fundamental. Ahora, la tercera recomendación que tengo hacia todo esto es Heineken, así como la mayoría de las cerveceras del mundo, está entrando en esta encrucijada en donde tienen que entender con claridad cuál es el ADN verdadero de ellos como organización. Ahora, si yo analizo a Heineken como organización, el ADN de Heineken no es la cerveza. Y yo sé que esto es una locura decirlo para una empresa cervecera, pero Heineken lo que la ha hecho existir por todos los años que ha existido es porque han sido increíbles en atacar la industria de bebidas fermentadas. ¿De acuerdo? Los fermentados son la capacidad core que tiene una organización como Heineken. Y particularmente ha tenido una participación de mercado en la cerveza como de los mayores, ¿cierto? Pero hoy en día tiene que entender que su ADN corporativo tiene que ver más con los fermentados y con las bebidas funcionales, es decir, que resuelven problemas o expectativas de segmentos de clientes, que con venderle cerveza al mundo y a la población. Esto es la pregunta abierta que tienen como reto de resolver el CEO de Heineken, sus directivos, además a partir de esta conversación estratégica que ya empezó y que debe continuar a través del tiempo para realmente entender cómo capitalizar este nuevo segmento creciente, que como ya dije son muchos subsegmentos de clientes que no consumen alcohol y que es el futuro sin lugar a duda y bastante el presente incluso de la industria de bebidas. ¿Ok? Muy bien. Así que este fue el caso de la cerveza Heineken 0.0. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Me encantaría leer en los comentarios qué piensan al respecto. ¿Ya probaron Heineken 0.0? ¿Qué piensan de los segmentos, de las elecciones estratégicas que está haciendo Heineken? Y por supuesto también, como ya ha empezado a pasar con algunos de estos capítulos, de los casos, es si quisieran que analizara alguna compañía específica para un próximo caso, por favor, déjenlo en los comentarios y me encantaría entender qué empresas les interesan y cómo podemos diseccionar muchas de estas elecciones estratégicas que hacen estas organizaciones. Que estén muy bien.